Hey, 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 bienvenidos una vez más de regreso a Perípatos. Como pueden darse cuenta, tengo la nariz tapada. Estoy saliendo de una gripe y sigo sin la computadora principal. De todas maneras, estoy logrando juntar unos churupos para reparar la vieja computadora. Definitivamente perdí todo lo que tenía en el disco duro, más o menos un 98%. Así que en buena medida, digitalmente hablando, casi puedo decir que estoy empezando de cero. De todas maneras, no quería dejar de pasar la oportunidad porque hoy, viernes 5 de abril, estamos a exactos 7 meses del día de las elecciones en los Estados Unidos. Recordarán que en enero, cuando empecé esta séptima temporada, lancé el capítulo el viernes 5 de enero porque, bueno, era justamente 7, 8, 9, 10. Estábamos a exactamente 10 meses de las elecciones. Y como hice en 2020, quería cubrir este año, hacer una buena cobertura del proceso electoral en los Estados Unidos. Hoy estamos, a diferencia de en enero, al día de hoy, con solo 3 meses de diferencia desde enero para acá, ya están definidas las candidaturas de los dos partidos. No había mayor duda, al menos de mi parte, de que Joe Biden iba a ser efectivamente el candidato del Partido Demócrata, pero todavía albergaba algunas dudas de que Trump pudiese ser el candidato del Partido Republicano. Sin embargo, esa duda quedó resuelta muy rápido. Trump barrió en las primarias y para la primera semana de marzo, justamente para cuando terminé, para cuando hice, el último capítulo, justo antes de mi tragedia digital, Trump había ya alcanzado la candidatura. Entonces, bueno, ya están definidas las candidaturas. Ha empezado muy temprano este año propiamente dicha, la campaña electoral. Formalmente hablando, no arranca hasta las convenciones de cada uno de los partidos grandes, que serán en el verano. Pero ya efectivamente no se está hablando de contrincantes dentro de los partidos, sino de los dos candidatos principales. Entonces ya podemos, por más que sea informalmente, hablar de que ha empezado la campaña presidencial. Entonces, bueno, quería como hacer un pequeño análisis del punto de partida y además quería hacer una especie de revisión básica del estado de la discusión política sobre los Estados Unidos en este momento, hacer como un comentario al respecto de las encuestas, la naturaleza del colegio electoral, todo eso. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, esta introducción está larguísima, pasemos a la materia. Ajá. Como espero que puedan notar, mi voz acaba de cambiar un poco. Tuve que salir corriendo, aprovechar que son las 4:45, ponerme al sol, al salir de la casa ponerme al sol para destaparme la nariz. Qué impresión. Bueno, ahora sí, disculpe. Primer comentario. Como a estas alturas ya yo espero que todo el mundo sepa, en los Estados Unidos la elección del presidente es un fenómeno bien particular, porque la institución que realmente elige al presidente, o la entidad, las personas, son las personas jurídicas llamadas los estados, los que en la actualidad son 50 estados más el Distrito de Columbia, que es donde queda la ciudad de Washington. Son las entidades, son las personas, en este caso jurídicas, que eligen al presidente a través de una institución llamada colegio electoral. Esto está estipulado así en la Constitución, que fue redactada en 1787. Estamos hablando de un documento con más de 235 años de antigüedad. Se me está tapando la nariz otra vez, que ladilla. Pues bien, bueno, ¿por qué es a través del colegio electoral y todo eso? Eso no quiero que sea materia de este capítulo. Por cierto, estoy a punto de lanzar un curso en línea sobre los Estados Unidos, y ahí sí, por supuesto, tocaré el tema de por qué existe el colegio electoral, cómo funciona al detalle y qué tomaría para cambiar. La cosa es que es el colegio electoral el que elige al presidente. Ese colegio electoral es una institución, un grupo colegiado, es decir, una asamblea de pares. Eso es lo que es un grupo, cuerpo colegiado, pero no es deliberante,
donde se reúnen las personas, el total de personas, que son 538, las que eligen al presidente por un simple voto mayoritario. Es decir, la mitad más uno. Si la mitad más uno vota por un candidato, ese candidato queda ya electo. La mitad más uno de 538 son 270. Es decir, lo mínimo que toma para ser elegido presidente de los Estados Unidos es que 270 electores, que son los miembros que conforman el colegio electoral, voten por un candidato. Por supuesto, la forma de elegir estos miembros está bastante partidizada desde prácticamente su fundación, su primera puesta en práctica. Y lo que sucede es que los estados han delegado la decisión de quiénes van a conformar el colegio electoral por cada uno de los respectivos estados en el electorado, o sea, es decir, en los votantes de a pie, en la gente que está habilitada para votar de entre los habitantes de cada uno de los estados. Por supuesto, un inmigrante, legal o ilegal, es decir, haya regularizado o no su estadía en el país, hasta no adquirir la ciudadanía, no puede votar por el presidente. Entonces, no todos los habitantes de un estado, los menores de edad tampoco, en muchos estados las personas que están pagando pena de cárcel o que ya la pagaron y están libres, pero muchos de ellos han perdido el derecho al voto. Eso ha ido poco a poco cambiando, pero todavía es mayoritario que los presos no votan y así. Entonces, no todo habitante de un estado es votante, pero la inmensa mayoría de la población de los estados sí tiene el derecho al voto. Entonces son ellos los que eligen los electores de cada estado. ¿Quiere decir esto entonces que cuando una persona de California o una persona de Texas va a votar por presidente, lo que ve en la papeleta de votación, ya sea electrónica o ya sea de papel, es el nombre de un elector? No, él va a ver el nombre del candidato presidencial. Es decir, los estados le han facilitado esto al votante. Pero estricto sensu, cuando una persona, en el caso de esta elección, vaya a escoger a Biden o vaya a escoger a Trump, aunque en la boleta electoral va a ver el nombre Donald J. Trump, Donald J. Trump, o vea el nombre Joe R. Biden, en realidad lo que está votando es por una lista de electores que ese estado va a mandar. Si está votando por Trump, está votando por una lista de electores que el comando de campaña de Trump escogió para que fuesen los que vayan por ese estado. Si esta persona está votando por Biden, está realmente votando por una lista de electores entubada, o sea, van todos los de esa lista, que va a votar por Joe Biden, que son gente de confianza del comando de campaña y no van a votar por otra persona más que por aquella por la que se comprometieron. No están legalmente atadas a votar por esa persona. De hecho, ha pasado en la historia de los Estados Unidos que uno que otro elector termina votando por una persona diferente a aquella a la que se comprometió. Pero nunca ha sucedido que lo hagan tantos electores como para revertir el resultado electoral. No es así. Esto quiere decir que si alguien está votando en California, California tiene derecho a 54 electores. Si alguien vota por Biden en California, lo que está votando es por una lista de 54 electores. Aunque él vio el nombre Joe Biden en la papeleta, en realidad lo que se está eligiendo realmente es una lista de 54 personas que el comando de campaña de Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, puso legalmente, registró legalmente para ir a votar por él. Y si una persona está votando en Texas por Donald Trump, lo que realmente está votando es por una lista cerrada de 40 personas que el comando de campaña de Donald Trump, candidato del Partido Republicano, va a mandar a votar por Donald Trump. Eso es en la práctica. Cada estado certifica esa elección, después lo certifica el Congreso, ya en enero, que es el famoso acto legislativo que estaba sucediendo el 6 de enero de 2021, cuando una turba pro-Trump irrumpió en el Capitolio por primera vez en la historia del país para tratar de impedir ese proceso de certificación. No lo lograron, simplemente lo retrasaron. Al final el Congreso en pleno, las dos cámaras legislando juntas,
accionando juntas, certificaron toda la lista de electores que todos los 50 estados más el Distrito de Columbia había enviado. Y ese es después ya el conteo de, mira, si estos son los votos, estos son el candidato que ganó. No hay que esperar a enero para eso. Ya todo el mundo sabe la noche de la elección, o bueno, en la última elección fue a la semana, porque hubo unos estados muy muy cerrados que entonces tienen leyes que obligan a que si el margen de diferencia es menor a 1%, hay que volver a contar todos los votos de forma manual. Eso, por ejemplo, pasó en Arizona y pasó en Georgia y cosas así. Pero por lo general, ya la noche de la elección uno ve quién ganó cada estado y entonces dice, bueno, este estado, los 3 electores de este estado van para Donald Trump, o los 10 electores de este estado van para Joe Biden, y así. No, si uno ve el histórico, y aquí vamos a hacer un poco de ejercicio de predictivo, si uno ve el histórico, el Partido Republicano tiene, por lo menos si lo medimos desde 1992, el Partido Republicano tiene toda esta cantidad de años ganando una mayor cantidad de estados. Lo que pasa es que no todos los estados valen lo mismo en términos de electores. El número de electores de cada estado está determinado por el número de personas que representan a cada uno de esos estados en el Congreso. El Congreso es el Congreso de los Estados Unidos, que es su nombre formal, Congreso de los Estados Unidos de América. Está conformado por una Cámara de Representantes y un Senado. El Senado tiene la misma cantidad de personas cada estado. Cada estado tiene ahí derecho a 2 personas, 2 senadores. Pero esto no tiene nada que ver, o sea, van a ser siempre 2 personas por cada estado, así sea un estado gigantesco como Alaska o un estado hiper mega poblado como California. Ellos tienen siempre 2. Alaska es gigantesco, pero está prácticamente deshabitado, tiene 2. California es el 4º estado más grande en extensión, el 3º, pero está más poblado que en muchos países. Entonces es igual. Ambos tienen 2 senadores. Pero en la Cámara de Representantes, el número de representantes que valga la redundancia, representan a dicho estado en el Congreso varía. Desde un mínimo de 1, y así un montón de estados tienen un solo representante. Por ejemplo, Alaska tiene un solo representante porque aunque es gigantesco, está muy poco poblado. Y otros estados tienen 52, que es el que más tiene, que es California. Eso está determinado porque, bueno, en 1913 se pasó una ley que fijaba, o sea, la Constitución decía que ese número podía variar, pero nunca podía ser más de un representante por cada 10.000. Eso estaba haciendo que cada vez la Cámara de Representantes fuese más grande, más grande, más grande, más grande, si lo medías desde 1788 hasta la actualidad. Entonces lo que hicieron fue que en 1913 el Congreso pasó una ley que fijó el número de representantes. La fijó en 435. Quiere decir que el total de personas que representan a los estados en el Congreso, para determinarlo tienes que sumar el número de personas que hay en el Senado más el número de personas que hay en la Cámara de Representantes. Acabo de decir que el Senado está conformado por 2 personas por cada estado, 2 senadores por cada estado. Como son 50 estados, son entonces 100 senadores. Y el número de representantes está fijado por una ley que data de principios del siglo XX, está fijado en 435. 435 más 100 es 535. Pero ¿qué pasa? En 1964 se pasó una enmienda que le daba derecho al Distrito de Columbia a elegir la misma cantidad de electores que le tocarían al estado menos poblado. El estado menos poblado, que hoy en día es Wyoming, tiene derecho a 3. Entonces 535 más 3 son 538. Ese es el origen del número mágico que conforman el colegio electoral. Volviendo al argumento que estaba diciendo antes de esta explicación, decía que la mayoría de los estados desde 1992 votan por el candidato del Partido Republicano, pero son los estados, en su inmensa mayoría, los menos poblados. Son, por ejemplo, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming, Idaho, Arkansas, Oklahoma. Esos
esos estados están muy poco poblados. Entonces, son la mayoría de los estados, pero valen muy poco en términos de electores. El único estado grande en términos poblacionales que ha sido sólidamente republicano, no desde 1992, sino desde 1980, o sea, la última elección que votó demócrata, ese estado que es Texas, fue la de 1976 que votó por Jimmy Carter. Desde 1980 ese estado ha votado sólidamente republicano. Ese es el estado más poblado que sea sólidamente republicano. O al día de hoy, para este ciclo electoral, tiene derecho a 40 electores, porque tiene 2 senadores más 38 representantes. 38 más 2, 40. Ese es el número de electores al que tiene derecho Texas. Y le sigue hacia arriba, le sigue California con 54, ya le dije, pero California tiene desde 1992 votando sólidamente por los demócratas. El tercero en población, por tanto el tercero en electores para el día de hoy, es Florida. Había sido New York, pero ya Florida lo pasó. Florida tiene 30 electores en el colegio electoral, porque tiene 2 senadores y 28 representantes. 28 más 2, 30. Florida era un swing state. Este término lo van a escuchar bastante. Traducido al castellano quiere decir estado pendular o estado bisagra. Swing es como lo que uno hace cuando batea algo o cuando abre una puerta batiente. O sea, swing es algo que va para allá y para acá. Este término swing state tiene 2 significados. Uno histórico, que quiere decir que en una elección puede votar por un candidato y en la siguiente elección 4 años después vota por otro. Por eso lo de swing, lo de que bascula. Pero también, y es el término con el que me van a ver haciendo más referencia hoy en día, es que también son estados muy cerrados. O sea, la diferencia entre un candidato y otro es muy pequeña. Entonces, en las encuestas, a medida que lo vayan encuestando a lo largo del año, una encuesta le va a dar ganador a un candidato, otra encuesta le va a dar ganador a otro candidato. Entonces, en las encuestas también bascula, porque las encuestas tienen un margen de error que suele estar entre 3 y 5%. Esos son los márgenes de error que en estadística se aceptan como los máximos aceptables. Ya una encuesta o un estudio que tenga un margen de error superior a 5%, se tiende a pensar que no es aceptable y uno debería descartarlo. 5%. Entonces eso quiere decir que si te da un 5% como máximo, van a haber muchas encuestas que tienen que ser 2, y pico y tal, pero vamos a quedarnos con entre 3 y 5, que es lo normal. Entonces una encuesta que te dé la diferencia entre 2 candidatos de 4,5%, quiere decir que está dentro del margen de error de 5. Entonces en realidad el que aparece con 2 puntos por arriba, en realidad puede estar hasta 5 puntos por abajo. O sea, bueno, 5 menos 2, 3, hasta 3 puntos por abajo del otro candidato que apareció de segundo. Entonces son estados más o menos impredecibles. Los estados pendulares, bisagras, los swing states, son impredecibles porque el margen de diferencia entre los candidatos es tan pequeño que las encuestas no logran atrapar el verdadero resultado. Entonces lo que va a pasar es que mucha gente va a pagar por encuestas en esos estados y van a salir innumerables cantidades de encuestas. Y esto me lleva a hablar de las encuestas más adelante. Pero déjenme cerrar aquí primero el término de la elección presidencial. Al día de hoy, si contamos los estados donde cabe esperar que gane Trump y los estados donde cabe esperar que gane Biden, pero no contando el número de estados, porque eso no nos dice nada, sino contando el valor de los electores, podríamos darle a Biden un total de 185 más 27, serían 212 electores, más o menos seguros. Mientras que a Trump serían 72 más 183, 255. Es decir que, contando los estados que más o menos son sólidamente por cada una de las 2 candidaturas, Trump va ganando, pero todavía no está dentro de el margen de 270, o sea, no ha alcanzado la barrera de los 270. Esta encuesta
espero en este conteo rápido que acabo de hacer, me oyeron dándole aquí a la calculadora, de 255 contra 222, 212, perdón, de 255 contra 212, es contando los estados que están sólidamente por alguna de las dos candidaturas. ¿Qué pasa con este conteo que acabo de hacer? Tiene un problema. Estoy contando California como sólidamente pro Biden y Texas como sólidamente pro Trump. Pero en realidad yo no tengo ninguna encuesta de California ni de Texas. Pero es que nadie al día de hoy tiene ninguna encuesta de California y de Texas. Este resultado es histórico. O sea, me estoy basando en los resultados de hace 4 años. Miren, para hace 4 años, Trump ganó Texas 52% y Biden sacó 46%. Es decir, Trump le metió 6 puntos. En 2016, Trump sacó 53 en Texas y Clinton sacó 43. Es decir, le sacó 10 puntos. En 2012, Romney, que fue el candidato que perdió el país, sin embargo, ganó Texas 57% contra Obama, que sacó 41%. Es decir, le metió 16%. En 2008, McCain sacó 55% en Texas y Obama sacó 44%. Y aún así Obama ganó la elección. En el 2004, Bush, que venía de ser gobernador, sacó 61%, Kerry 38%. 4 años antes, en el 2000, Bush sacó 59% en Texas, Gore sacó 38%. En el 96, Bob Dole sacó 49%, Clinton sacó 44%. En el 92, Bush sacó 41%, Clinton sacó 37%. No tengo una encuesta del día de hoy para Texas, pero si veo el histórico, puedo apostar que Texas hoy en día va a repetir más o menos ese esquema. Sigue ganando sólidamente los republicanos, aunque podemos ver que ha disminuido ligeramente la ventaja con respecto a principios de este siglo. No con respecto a la fecha distante de 1992. Más bien ha habido una distancia corta de solo 5 puntos entre el 92 y el 96. Luego aumentó a principios de siglo porque Bush era tejano, venía de ser gobernador. Luego se mantuvo esa distancia incluso en 2 elecciones que ganaron los demócratas, y hoy en día se ha reducido. Si nos vamos a California, igual. En 2020, Biden, que ganó la elección, sacó 64% y Trump 34%, es decir, le sacó 30 puntos. En 2016, Clinton, que perdió la elección, sacó aún así en California 61 contra Trump 34, es decir, 26% de ventaja. Obama en el 2012 sacó 59 contra 38 que sacó Romney. En el 8, Obama sacó 61 contra 37 que sacó McCain. En 2004, Kerry, que fue el candidato que perdió la elección, sin embargo, en California sacó 55 contra Bush, que sacó 44. Es decir, le metió 11 puntos de ventaja. En el 2000, Gore sacó 53 contra 42 Bush. En el 96, Clinton 51, Dole 38. Y en el 92, Clinton sacó 46 y Bush sacó 33. Es decir, una vez más, el histórico me da a mí para pensar, a mí y a cualquiera. Ojo, no crean que qué bola Sebastián Coba dando por ganador por una tendencia histórica, me voy a buscar a otra persona. No, usted no va a conseguir encuesta de Texas ni de California. Nadie las está encuestando porque todo el mundo está contando con estos resultados históricos que se repitan. Y no solamente los demás encuestadores, ni los venezolanos, ni los periodistas. No, los mismos candidatos no están ordenando, no están pagando por encuestas en esos estados Porcia. No están pagando por cuñas de radio y televisión, Instagram y redes sociales tampoco. Eso también lo miden allá en los Estados Unidos. Y muy probablemente ni siquiera se molesten en visitar. No solo Biden no se moleste en visitar Texas porque sabe que la va a perder. También es probable que no se moleste en visitar California porque sabe que la va a ganar. E igual Trump. Trump es probable que no se moleste en visitar California porque sabe que la va a perder. Y también es harto probable que no se moleste en visitar Texas porque sabe que la va a ganar. Ojo, puede que vayan es a buscar donantes, porque Texas y California son estados muy ricos. De hecho, California es el estado más rico del país.
en términos de PIB y en términos de cantidad de millonarios que viven ahí. En términos de PIB, California no solo es el estado más rico de los Estados Unidos. Si fuese un país, es el sexto país más rico del mundo. Y Texas, bueno, también tiene riqueza ganadera, tiene riqueza petrolera y tiene un sector fabril que no es tan grande como el de California, pero o sea, ya hay fábricas de carros, fábricas de comida y ese tipo de cosas. Entonces es probable que vayan a buscar comida, vayan a buscar dinero, o que vayan a hacer un acto proselitista. O sea, no me extrañaría que Trump vaya a Texas, pero no a buscar dinero, sino a hacer un acto en la frontera. A pararse ahí en la frontera, decir, mira cómo se están metiendo los inmigrantes aquí y tal. Y posiblemente Biden también vaya, y también vaya a la frontera, quizás, o vaya a la frontera californiana. Trump también podría ir de repente a la frontera californiana. Pero entonces, como no quiere lucir débil en inmigración, y de hecho ese es el punto débil más fuerte en la campaña de Biden, posiblemente vaya también ahí para no dejar que Trump domine la narrativa inmigración, seguridad en la frontera, etc. Pero para conseguir votos, hacer actos de tratar de sacar el voto, es harto probable que no se moleste a hacer eso. ¿Dónde se van a concentrar las campañas? En los estados pendulares, en los famosos swing states. De hecho, la campaña prácticamente comenzó en Georgia, un estado que, si bien ha sido tradicionalmente republicano, los republicanos ganaron Georgia en 2016, 2012, 2008, 2004, 2000 y 1996. O sea, solo podemos irnos a 1992 para encontrar la última vez que un demócrata ganó Georgia. Y sin embargo, fueron ahí porque el estado es muy simbólico. Biden lo ganó el año 2020. Hay una de las 5 causas judiciales, de las 4, perdón, causas penales judiciales que tiene Trump abierta es en el estado de Georgia por tratar de presionar, por abiertamente haber presionado al gobernador y el secretario de Estado en 2020 para que ignorase el resultado electoral y le consiguiese unos votos, o sea, que mágicamente le borrara el numerito y le pusiera que él había ganado un voto más que Biden. Entonces, bueno, esa es la situación, y eso es en lo que se va a concentrar la campaña. La campaña se va a concentrar básicamente en los siguientes estados: Georgia, Nevada, Colorado, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, posiblemente Carolina del Norte, posiblemente Florida. Esos son los estados que más van a recibir visitas de los candidatos. Esos son los estados donde vas a ver caravanas, autobuses de campaña, donde va a haber montones de propagandas en radio, en televisión, en las vallas en la autopista, la gente poniendo banderitas y pancartas en sus patios, en sus ventanas, montones de visitas de los candidatos. Por supuesto, van a invertir también, cosa del Zeitgeist, del espíritu de los tiempos actuales, van a invertir muchísimo en publicidad en redes sociales, TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook. No van a dejar ningún espacio desatendido. Muy probablemente una persona que abra su TikTok en Montana no va a ver ni una sola propaganda electoral, lo mismo una persona en Vermont. Pero si esa misma persona de repente tiene que por trabajo viajar a Arizona o viajar a Maine, es probable que si abra TikTok o abra Instagram y le va a salir una propaganda electoral. Maine es otro estado que está pendulando. De hecho, al día de hoy aparece una ventaja Donald Trump, una encuesta que es del Pan Atlantic Research con fecha de 14 de febrero da a Biden 32 puntos y a Donald Trump 38, pero es una encuesta del 14 de febrero, o sea, esta encuesta tiene mes y medio. Esa encuesta está publicada en el mapa que estoy utilizando como referencia, que es el de la página Electoral Vote, pero yo no la tomaría muy en serio porque es muy vieja, ha pasado ya mucho desde el 14 de febrero. Sin embargo, si nadie se molesta más nunca en hacer una encuesta en Maine, pues ese es el estado, ese es el último dato que los proyectadores electorales van a utilizar. Y ahora sí, esto me lleva a hablar del asunto encuestas. Las encuestas son un método científico bastante pensado, muy practicado, pero que no deja de tener
problemas. Los Estados Unidos es el país donde se hacen encuestas por mayor cantidad de motivos, donde han desarrollado y perfeccionado mejor la técnica que ningún otro país de la Tierra. Facilitados por cosas que países como nosotros envidiaríamos. Primero, una tradición cívico-republicana eterna que se va a mucho antes de la fundación de la República, que deriva de la tradición anglosajona, inglesa, que si bien Inglaterra no es una república, en la práctica podemos decir que sí lo es, con permiso de Fernando Falcón. Y esa tradición de autogobierno, de activismo público entre los anglosajones en general y entre los americanos en particular es muy, 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 muy fuerte. Entonces el estar constantemente midiendo y preguntando la opinión pública de la gente es una tradición antiquísima en esos países. Por supuesto, no existían encuestas como las conocemos hoy en día a principios del siglo XX, en el siglo XIX o en el siglo XVIII o en el periodo colonial, pero hablar públicamente de las preferencias políticas de la gente sí es algo que se remonta a la temprana Edad Media inglesa. Entonces, por ahí eso ha hecho que puedan perfeccionar el mecanismo. Segundo, tenían unos medios de comunicación y transporte muy buenos que permitían llegar a sitios muy recónditos para poder encuestar. Sobre todo las líneas telefónicas. En los Estados Unidos, más del 95% de los hogares tenían línea telefónica. Entonces, para los años 80 y 90, la ciencia de la encuestología, vamos a llamarla así, estaba muy perfeccionada, y utilizando solamente encuestas telefónicas, los estudiosos de la opinión pública podían tener muy precisamente determinado un eventual resultado electoral. Eso comenzó a hacer agua en el ciclo electoral de 2008, en el que ganó Obama. ¿Por qué? Porque ya no nos comunicamos casi por teléfono fijo de la casa. Las casas tienen línea telefónica, pero básicamente para conectarnos con internet. Ya prácticamente nadie habla por teléfono en línea fija. Todos tenemos celular. Si una persona vive en 3 personas, es probable que esas 3 personas tengan celular, y aunque haya una línea telefónica, no la utilicen. Si eso es así aquí en Venezuela, no me quiero imaginar en los Estados Unidos. Un montón de personas, si tienen una línea telefónica en la casa, es porque ya vino con la casa. Viven en esa casa desde hace muchas décadas. Pero muy probablemente, si se mudan a una casa nueva, aquí en Venezuela como en Estados Unidos, es harto probable que no contraten una línea telefónica. Y si la tienen que poner es porque necesitaban poner internet en la casa. Y es más barato el internet de cable, o sea, que te llega el cable hasta la puerta de la casa, hasta la pared de la casa, que usarlo por celular. Entonces muy probablemente esa gente tenga eso, pero no compre un telefonito para ponerlo ahí. Y aunque lo ponga, porque de repente vino cuando alquiló la pieza, nunca lo usa y lo ve como un adorno. Incluso, y no estoy hablando de millennials ni generación Z. A mí me pasaría lo mismo, que tengo 45 años, soy la última colita de la generación X, pero le pasaría también a mi mamá, que es baby boomer. Es decir, por más que se trate de las generaciones que usaron las líneas telefónicas, que crecieron con eso, que lo vieron como normal, yo lo vi como normal, nosotros los amigos nos comunicábamos, era por línea del teléfono de casa, ya hoy en día eso es un recuerdo muy remoto. Y ni hablar de las generaciones más recientes. Por cierto, en estos días escuché el dato, para este año 2024, si uno mide la total de personas y las ordena por el año en que nacieron, en los Estados Unidos lo que hay más es personas nacidas en 1991, cuando yo tenía 12, porque yo nací en el 79. Esos son millennials. O sea, lo que más hay hoy en Estados Unidos son ya millennials, que están pisando los 40 cuando ya algunos lo tienen. De todas maneras, voy a parar en este punto la referencia a esos nombres de generación Z, millennial, de generación X y baby boomer, porque considero que se ha abusado demasiado de esos términos, y además han tendido a deformar el lenguaje
público y no quiero contaminar este análisis de esto, pero lo hice referencia ahorita para que se dieran una idea. De todas maneras, a partir de este punto voy a usarlo solamente lo estrictamente necesario cuando no me quede más remedio. Después, si quieren, hago un capítulo sobre por qué no me gusta el utilizar estos nombres. Volviendo a los Estados Unidos, las encuestas se habían perfeccionado mucho, encuestaban por teléfono, una maravilla, la gente respondía con una sinceridad enorme, cosa cultural de los Estados Unidos, pero entonces se podía llegar a casi todos los hogares porque más del 95% de los hogares tenían línea telefónica. Y ustedes dirán, bueno, pero no tenemos línea telefónica, pero tenemos celulares. Sí, pero por celulares, primero, para 2008 era ilegal hacer encuestas por celulares. Ya no, era ilegal en los Estados Unidos. Ya no, pero la tasa de respuesta, cuando a alguien le suena el celular, parece mentira, todos tenemos un celular, pero lo que menos hacemos por esos celulares es hablar por teléfono, hablar en el sentido clásico de ponerlos en el auricular en la oreja, entre la oreja y la boca, y hablar en una conversación fluida en tiempo real. Es lo que menos hacemos. Es lo que menos hago yo, que tengo 45 años y tengo celular inteligente desde diciembre del 12, y es lo que menos hace mi mamá, que está cercana a los 80 años y que solo tiene celular inteligente desde abril de 2021, abril o mayo. Es decir, mi mamá, que es la más neófita en el uso de smartphone, es igualita que un millennial, o aquí se usa el término a propósito, porque ella también lo que menos hace es tener conversaciones por ahí, conversaciones telefónicas clásicas. Manda mensajes, escribe, manda notas de voz, manda stickers, emojis, todo eso. Es decir, la gente le choca hoy en día que nos llamen cuando nos pueden mandar un mensaje. Entonces, y más aún si la llamada es anónima, entonces la gente no responde. Entonces la tasa de respuesta a encuestas telefónicas es muy, 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 muy baja. Entonces eso está encareciendo muchísimo las encuestas y dificultándolas muchísimo, al punto de que está deformando las muestras. Porque ¿qué pasa? Tú puedes tener una pirámide poblacional y entonces tú vas distribuyendo a la población por la edad, por sexo, por nivel educativo, por preferencias políticas, lo que sea. Pero si tú la distribuyes por edad, te va a dar, por ejemplo, que el grupo más grande es el de las personas que nacieron en el año 1991, como ya mencioné ahorita. Pero resulta que eso te podría dar, por ejemplo, que este número lo voy a inventar. Ahorita no tengo el perfecto desglose demográfico de los Estados Unidos, no lo tengo ahorita aquí a la mano y no quiero usarlo tampoco para no confundir. Pero vamos a suponer que 20% de la población de los Estados Unidos es menor de 30 años, que es lo que clasificaría como joven. Vamos a decir que son 20% los que están entre 18 años y 29. Excluyo a los que están por debajo de 18 porque no votan. Entonces, vamos a decir que 20% de la población tiene de 18 a 29, lo que clasifica de joven. Pero eso quería decir que si yo voy a hacer una muestra electoral para una encuesta, yo debería entonces garantizar que 20% de mis encuestados sean personas entre 18 y 29. Primera dificultad. Lo hago así porque ya va. Una cosa es que 20% de la población tenga entre 18 y 29, pero otra cosa es el porcentaje de votantes reales. O sea, ¿qué porcentaje de los que tienen entre 18 y 29, con independencia de cuánto representan ellos a la población general, decide ir a votar? Históricamente, en los países donde se deciden los líderes por elecciones, los jóvenes son los que menos votan. Pero además, ese número es impredecible. O sea, varía muchísimo. Y además puede ser, tendrías que desglosarlo más. Si tú agarras de 18 a 29, puede ser el porcentaje que menos vote, pero si tú luego lo desglosas entre los que tienen de 18 a 23 y luego entre los que tienen de 23 a 29, vas a ver que son más los que votan a partir de los 25, que de repente no votaban cuando tenían menos de 25 y así. Entonces es muy difícil. Entonces, ¿qué porcentaje
con independencia de lo que representan en la población general, voy a agarrar yo de los que tienen ese grupo etario. Y luego, tercera dificultad, que son las personas que menos atienden el celular. Porque es posible que una persona de mi edad, 45, o una persona de la edad de mi mamá, si le suena el celular, lo atienda. Cuando vea que es una encuesta, de repente, tanto mi mamá como yo podemos decir, no, mira, no puedo ahorita, no me interesa, nos pareció rara la forma en que se nos presentaron y colgamos, escuchamos un acento que no nos cuadró y colguemos. Pero es probable que una persona de menos de 30 ni siquiera atienda. Ve una llamada, no reconoce el número y le da a ignorar. Ojo, estoy hablando de probabilidad. No quiero decir que una persona de menos de 29 no atienda nunca, ni estoy queriendo decir que yo atienda siempre, o personas de mi edad atendamos siempre, o de la edad de mi mamá. No, estoy hablando de la probabilidad de que atendamos. Entonces esa es otra dificultad. Entonces de repente llamaron a 200 personas y solo una se dignó a atender. Entonces, ¿qué haces? Necesitas, vamos a suponer que están haciendo la encuesta con 1000 encuestados, aleatoriamente determinados. Si no es aleatorio, la encuesta no sirve. Entonces, 20% son personas entre 18 y 29. Entonces necesitarías 200. Pero resulta que cuando llamaste a 200, solo te atendió uno. Entonces mira la cantidad de personas que tendrías que llamar para, con esa tasa de éxito, lograr que te responda. Entonces eso encarece demasiado la encuesta, la atrasa demasiado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que algunas encuestadoras, en mi opinión, muy poco profesionalmente, dicen, bueno, esa única persona que está entre los 18 y los 29 que me atendió, yo voy a decir que sus respuestas valen por 20% de los encuestados. Eso pasa mucho. Y las encuestadoras suelen a veces no decirlo. Entonces ya ahí hay un defecto, porque agarraste una persona y la estás haciendo valer por el 20% de tu muestra, cuando tu muestra era de 1000. O sea, en realidad agarraste uno. Y ¿cómo vas a saber tú que de verdad esa persona es representativa? Deberías haber agarrado por lo menos 4. Y sin embargo es tan baja la muestra que ahí el margen de error es muy grande. Entonces esto hace que las encuestas tengan mucho problema. Entonces se vuelven muy caras. Entonces las encuestadoras han tratado de salirle a alternativas. Lo de mandar gente a pie para que toque las de puerta en puerta, que es como se hacen, por cierto, en buena parte de los sectores venezolanos, por ejemplo en el campo y en los barrios, se encuesta así. Entre las clases medias no, sí se encuesta por teléfono, pero también se han tenido que mover a celular, y también se encuentran con un porcentaje de personas que atienden o personas que deciden responder muy bajo. No sé cuánto, porque ese dato no lo han revelado aquí, pero sí me consta que es bajo. Pero tienes que ir de puerta en puerta en los barrios y tal. Entonces hacer eso en los Estados Unidos es muy costoso. Eso hay que pagarle un sueldo a una persona que tiene que salir, tienes que darle viático. Eso siempre va a salir mucho más caro que tener una persona, una central telefónica, o pagarle para que lo haga desde su casa. Y entonces te ahorras un montón de gastos y tal. Eso es complicado. Entonces ahí eso se va introduciendo elementos distorsionadores, factores que te van modificando el resultado de la encuesta, que hacen que el margen de error en realidad no sea ni 3 ni 5%, en realidad sea mucho más, pero no está determinado, porque no sabemos en realidad cómo afectan esos factores que son todos nuevos. Entonces sí, la ciencia de las encuestas, esto que me dio por llamar encuestología, hoy en día está en crisis. Siguen siendo buenas, pero hoy en día a través del volumen. Es decir, no nos podemos casar con una encuesta, que esta encuesta era muy buena en 1988, 1992, porque ese país ya cambió muchísimo, la realidad social, todo lo que he explicado ahorita ha influido muchísimo. Entonces hoy en día lo que uno tiene que hacer es agarrar un montón de encuestas y entonces decidir qué hacer con ellas, si promediarlas, si ponderarlas ponderadamente. Es decir, mira, esta encuestadora yo nunca en mi vida he oído nombrar de ella, yo la voy a meter en la encuesta, pero la voy a multiplicar por un factor bajo, mientras que esta otra encuesta de ese mismo estado, que me da un valor parecido, pero como es una encuestadora de mayor tradición, le voy a dar más puntos en mi promedio,
en mi promedio ponderado y así. Pero entonces, claro, ahí ya entonces se incorpora un nuevo factor, la subjetividad de la persona que en este punto está leyendo ese montón de encuestas. En este caso, por ejemplo, podría ser yo. El criterio que yo estoy utilizando para decidir la ponderación de las encuestas. ¿Qué pasa si una encuestadora es muy nueva, pero es muy buena porque es alguien que se fue peleado de una encuestadora de otra gente o tiene un método súper refinado y lo está haciendo bien, pero nadie los conoce, entonces no las estamos ponderando de la forma correcta? Es decir, como se podrán dar cuenta, son muchísimos factores y eso enturbia mucho. Ay, ¿cómo hacemos entonces? ¿No tenemos cómo predecir? No, claro que sí tenemos, pero solo vamos a poder tener una visión más clara a medida que nos vayamos acercando a la elección, porque simple y llanamente va a haber muchas más encuestas, por un lado, y también porque los candidatos ya estarán full modo campaña y ya la gente se podrá tener más o menos definido un criterio, los votantes de a pie. Porque hoy en día, ese es otro dato con el que además me aproximo ya al cierre de este comentario, hoy en día van a haber encuestas en los que puede que aparezcan candidatos que no son ni republicanos ni demócratas apareciendo en las encuestas con 3, 5, 7%. Con 3, 5, 7% no se gana evidentemente la elección, pero no solo recuerden que en los Estados Unidos obviamente nadie va a ganar con eso si los demás están entre 50 y 40%, pero es que además, dado que existe esta particularidad que es el colegio electoral, un candidato puede tener 3% a nivel nacional, pero ser muy fuerte en un estado pendular. Y entonces te modifica el resultado del colegio electoral. ¿Qué es lo que sucedió en el año 2000 en Florida? Había un famoso tercer candidato llamado Ralph Nader, un famoso abogado litigante de derechos al consumidor que lanzó su candidatura. Él sacó muy pocos miles de votos, pero en Florida, que fue el estado más cerrado de aquella elección, la mayoría de la gente que votó por Ralph Nader podría haber votado por Al Gore. Esto está científicamente determinado por muchas encuestas previas, posteriores, entrevistas a profundidad y tal. Determinaron que la inmensa mayoría de la gente que votó por Nader, de no haber sido por Ralph Nader, hubiese votado por Al Gore. Y resulta que Bush terminó ganando ese estado por apenas 534 votos, una cosa así. Hay un documental en HBO que ahora se llama Max. Métanse en Max y vean un documental que creo que es de 2020, que se llama algo así, 534. Y es la pelea en Florida. Y pueden ver también la película de Jay Roach, el mismo director de las películas de Austin Powers, pero él tiene para HBO una serie de películas políticas, unas TV movies muy buenas. Y hay una película del 2008 que se llama Recount, que es una dramatización de la contienda electoral del año 2000, utilizando como fuente un libro del periodista Jake Tapper, que es uno de los periodistas de CNN International, o CNN, nada más. Les recomiendo el libro de Tapper, no lo he leído, pero me gusta como periodista, pero la película de Jay Roach está muy chévere, es de 2008, búsquenla en Max. Y busquen este documental. El documental todavía no lo he visto, lo tengo pendiente, pero conozco bien el caso. Entonces, bueno, un tercer candidato, por más mal parado que esté en las encuestas, te puede deformar el resultado de un estado clave. Si te deforma Carolina del Norte, del Sur o Dakota del Norte, no es tan grave, pero si te deforma Florida, que tiene 30 electores en la actualidad, sí te puede cambiar muchísimo el resultado. Y si no, pregúntenle a Al Gore, que en términos de votos populares ganó la elección del año 2000, pero perdió Florida por menos de 600 votos. En un estado donde votaban como 9 millones de personas para aquel momento. Por solo menos de 600 votos, 530 y algo, terminó ganando a nivel nacional la persona que había sacado menos votos populares. Ese es un término que me faltaba explicarles. Cuando vean los Estados Unidos, los analistas políticos siempre van a hablar de dos categorías: popular vote y electoral vote. Cuando dicen popular vote se refieren a la gente de a pie que votó, y cuando dicen electoral vote se están refiriendo a los 538 personas que emiten su voto formalmente en el Electoral College, en el colegio electoral. Bush ganó el electoral vote, el voto electoral,
en el año 2000, pese a que había perdido el popular vote, el voto popular a nivel nacional. Y con esto creo que ya les puedo cerrar. Les comento entonces que sí, las encuestas tienen defectos, esos defectos se solapan a través de analizar muchas encuestas, pero lamentablemente solo van a salir muchas encuestas de los estados pendulares, de los swing states. Cualquier encuesta que lean al día de hoy, faltando 7 meses, sepan que históricamente encuestas que salen publicadas, así sea a nivel nacional, que no dicen nada porque la elección no se decide a nivel nacional, o sean a nivel estadales, las que salen a más de 250 días de la elección, y estamos más o menos a esa distancia de la elección, suelen tener un margen de error de 8 puntos porcentuales. Es decir, no sirven. Solamente ya a partir de agosto podemos comenzar a tomar las encuestas más en serio. Hoy en día, ojo, los comandos de campaña evidentemente van a usar encuestas ya desde ya para saber dónde pueden atacar. Por ejemplo, esa encuesta del 14 de febrero hecha por el Pan Atlantic Research en Maine, que le da ganador a Trump 38 contra 32, posiblemente la utiliza el comando de campaña de Biden para decir, mira, aquí deberíamos volver a encuestar, deberíamos pagar por unas cuñas en este estado, vamos a visitarlo, a ver qué tal. Posiblemente primero lo visita la candidata vicepresidencial, y si ven que sí, que el estado lo podría meritar, lo visite Biden, por ejemplo. Pero también podría pasar lo mismo en el comando republicano con Georgia. En la última encuesta de Georgia, que es la más reciente que tengo, es del 17 de marzo, hecha por el Redfield, déjame ver, el Redfield y el Marist College y el Morning Sea, no sé qué es el Morning Sea, pero evidentemente parece estar pagada por 3 diarios o 3 instituciones. El del 17 de marzo le da a Trump 48% y a Biden 43%, o sea, una diferencia exactamente de 5 puntos. Eso casi técnicamente es un margen, es un empate. Entonces muy probablemente ambos comandos decidan visitar ese estado. De hecho ya lo hicieron, ahí empezaron ambas candidaturas empezaron sus campañas ahí. Utah también está sorpresivamente, Utah, que han ganado los candidatos republicanos todas las elecciones ahí desde el año 92 para acá. Resulta que en una encuesta del 3 de marzo del Florida Atlantic University, Biden tiene 38% y 46% Trump. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el escándalo si Trump igual va ganando? Sí, pero es que el histórico era sacar ahí 30 puntos de ventaja, y esta es una ventaja de apenas 8. Entonces eso sí debería llamar la atención del comando de campaña de Trump. Y, ¿qué está pasando en Utah? ¿Qué está pasando en Utah? Vamos a ver Utah. Y entonces posiblemente ahí en Utah van a hacer más encuestas. Entonces, bueno, para eso sirven las encuestas tan temprano. Pero para que la gente se esté alarmando, el votante de a pie o lo que fuese, o estar dando ya un ganador, no. Eso sí es un exabrupto. Al día de hoy, Trump tiene más electores que Biden, pero eso es incluso contando los estados que tienen un empate técnico, que serían Nevada, Arizona, Colorado, Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Usando esos estados, Trump tiene 316 electores, recuerden que el mínimo para ganar es 270, y Biden tiene 222. Pero eso tiene, repito, eso está dando por ganadores los estados que sólidamente se han ido por una o por otra candidatura en los últimos 32 años. Y segundo, eso es contando los estados que son un empate técnico. O sea que la diferencia entre ambos candidatos está dentro del margen de error. Y ya recuerden que hay montones de factores determinando esos márgenes de error hoy en día, incluso unos márgenes de error que no son posibles de determinar al día de hoy. Entonces, esto me lleva a mí, y aquí voy a emitir la primera opinión personal de Sebastián Cova, politólogo. Es una opinión que trata de ser versada, pero que no va a dejar de ser opinión. Es decir, está en medio camino entre doxa y episteme. Escuchen el primer capítulo de este podcast, el número 1, para saber cuál es la diferencia si no tienen idea de qué estoy hablando. Aquí va la opinión. Pese a que Trump está al día de hoy con 316 electores contra 222 de Trump, yo creo que es harto probable que gane Biden. ¿Por qué? Voy a argumentar mi respuesta. Porque es el titular del cargo, lo que en inglés llaman el incumbent. Es normal que la persona que ya ocupa el cargo
salga reelecta. Y ustedes dirán, bueno, ¿y Trump por qué no salió reelecto? Trump es un cisne negro, electoralmente hablando. Es decir, una rareza estadística, como decimos en criollo, la excepción que confirma la regla. Pero no es lo normal. Eso no pasaba antes de Trump, desde que perdió Jimmy Carter en 1980 contra Ronald Reagan. Y antes de eso, no sucedía desde 1932, cuando perdió Edgar Hoover contra Franklin Delano Roosevelt. Si uno agarra esas tres elecciones, son las únicas tres elecciones donde de los últimos ciento y pico de años, donde el candidato que ocupaba el cargo perdía, uno se da cuenta que había factores externos al panorama electoral que estaban ejerciendo mucha influencia. En el caso de Hoover contra Roosevelt en el 32, el 32 fue el peor año de la Gran Depresión, y la violencia gangsteril por el tráfico de licor también estaba llegando a su punto máximo. Entonces había una sensación de hartazgo y desespero horrorosa entre la población. Y además Roosevelt tenía mucho mejor verbo que Hoover, pero ya eso tiene menor peso. Y en 2016 hay dos factores en realidad. Primero, la pandemia. En 2020 estábamos todavía en el calor de la pandemia, primer factor determinante. Los Estados Unidos estaba al borde de una recesión que al final no cayó. Pero otro factor, Trump en realidad nunca había sido el candidato mayoritario, porque así como sucedió en el año 2000, todo el que me está oyendo recordará que en el 2016 es otro de esos casos anecdóticos donde la persona que no obtuvo la mayoría en el voto popular, sin embargo, ganó el voto electoral. Es Hillary Clinton la que gana el voto popular en 2016, pero Trump ganó en estados clave y entonces gana el voto electoral. Es decir, que Trump nunca fue mayoritario. Entonces ese es el segundo factor que influye en la elección del año 2020. Es decir, lo que hizo fue más o menos corregirse un defecto que se dio por la naturaleza, por la existencia misma del colegio electoral, que el colegio electoral permite, matemáticamente hablando, que una persona que incluso haya perdido por 3, 4 millones de votos gane la elección. Entonces esa elección estuvo por debajo de los 3 millones y medio de diferencia de votos. Entonces pasa eso. Entonces ahí es un factor adicional. Y luego, ¿cuál elección más les había mencionado? La de 1980. Los Estados Unidos estaban en una estanflación en ese año. Y además, justo muy poco antes de la elección ocurrió un desastre tratando del gobierno americano de hacer una misión secreta para rescatar al personal de la embajada americana en Teherán. Hay una película sobre esto del año 2012 que ganó el Oscar, de hecho, dirigida y protagonizada por Ben Affleck. En el marco de la revolución iraní, unos estudiantes iraníes habían atacado la embajada americana en Teherán, habían secuestrado a todo el personal, amenazaban constantemente con fusilarlos, les simulaban actos de fusilamiento a cada rato, lo cual creo que puede clasificar de tortura. Y eso tenía muy galvanizada la opinión pública americana. El gobierno de Jimmy Carter decidió tratar una misión secreta con unos grupos comandos para infiltrarse en Teherán. Resulta que uno de los helicópteros se enredó con unos cables de alta tensión, se estrelló, descubrieron al otro helicóptero, los estudiantes fueron alertados rápidamente, sacaron volando a los secuestrados de la embajada y los repartieron en diferentes casas seguras a todo lo largo de Teherán, o incluso que pueda que hasta en las afueras. Se hubo rumores de que los habían matado. Entonces eso, en el marco de una situación económica negativa, pues le dio el impulso necesario a Ronald Reagan, que además tenía también un verbo, o sea, aquí se invertía la situación de lo que había pasado el 32, y eso balanceó movió el péndulo hacia la cancha de Ronald Reagan. Entonces, como se dan cuenta, son situaciones muy, 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 muy puntuales en las que influyen a veces cosas muy anecdóticas, que si ese desastre del rescate de los estudiantes hubiese sucedido un año antes de la elección y no en el mismo año de la elección, capaz no influye en nada en la elección. Entonces, pueden pasar cosas así. Por supuesto, eso abre la posibilidad, bueno, ¿qué pasa si a Biden le da un infarto o tiene un ACV? Eso sí podría influenciar muchísimo. Pero, como dirían los economistas, ceteris paribus,
es decir, manteniendo igual todas las variables al día de hoy, yo creo que Biden parte como favorito por el simple y llano hecho de que es el titular del cargo. Y históricamente los titulares del cargo tienden a ser reelegidos. Ahora, ¿qué factor puede estar negando esto? Porque incluso Trump está por delante en las encuestas. Ustedes habrán oído que tanto en encuestas nacionales como en encuestas en estados clave, Trump aparece como favorito. Dentro del margen de error, eso es lo que muchas veces los periodistas nos reportan, muy reprobable eso último, es el hecho de que la economía americana estuvo al borde de la recesión, al final no cayó, pero sí llegó a tener una tasa de inflación muy alta. Para los estándares históricos de los Estados Unidos, la inflación histórica en los Estados Unidos desde los años 80 no pasa el 2%. Y en el año 2022 llegó a estar en el 7 y pico por ciento. Que para un venezolano es envidiable ese número, pero para una persona de los Estados Unidos de mi edad es una realidad que no conocía. Entonces, eso por supuesto siempre causa malestar, y aunque ya la inflación está en 2 y pico por ciento, está cercana a la meta, eso ha sido al costo de elevar las tasas de interés, cosa que no lo decide el Ejecutivo, por cierto, se lo decide el Banco Central, que allá se llama Federal Reserve. Pero entonces el encarecimiento de las tasas de interés puede, primero encarece todo porque encarece los créditos, quiero decir, y hace que las empresas que están decidiendo invertir se lo piensen o esperen a que las bajen, porque si van a pedir un crédito les va a salir más caro pagarlo. Entonces eso suele retrasar el despegue económico, y aunque ya la Fed ha anunciado que este año va a bajar las tasas al menos 3 veces, todavía no lo ha hecho, y es abril. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Primer factor. Y segundo, entre los indicadores macroeconómicos básicos como inflación, desempleo, etcétera, crecimiento, son como los 3 más importantes, los 3 elementales, y el sentimiento del consumidor, que es el cuarto. Entre esos 2, en todos los países del mundo suele haber una distancia de meses a veces. Es decir, los 3 indicadores principales de crecimiento, inflación y desempleo pueden mejorar, pero el de consumo no se traduce inmediatamente, pero en el de confianza del consumidor, ese suele estar a veces entre 7 y 10 meses posterior a reacción. Los 3 factores económicos, los tres indicadores económicos primeros ya están en términos positivos en los Estados Unidos, que son crecimiento, inflación y desempleo. La inflación sigue por encima del objetivo, pero está definitivamente a la baja. Pero la confianza del consumidor no, esa todavía está separada. O sea, la gente todavía tiene desconfianza, o sea, cree que no le va a ir bien, y eso es un factor determinante. Pero como les decía, ese factor tiene un retraso de 6 meses. Y ya en las últimas encuestas de marzo se comienza a ver un pequeño reducción en ese retraso. Es decir, ha comenzado a ser mayor la cantidad de gente que dice que tiene confianza en el aspecto económico. Entonces eso es gente que de repente planifica un viaje porque sabe que va a tener empleo, que no se puede, o que planifica la compra de un carro, o que planifica una operación, que comienza a buscar opciones en universidades. La gente se siente optimista, pero eso suele tomar unos meses. Si la tendencia que ya se demostró en los estudios de marzo se mantiene, para cuando llegue la elección en noviembre, puede que ya ese número esté en terreno positivo, y entonces eso termine favoreciendo a Biden. Esto es una posibilidad. Una vez más me estoy basando en tendencias históricas. Por eso dije que esto es opinión. ¿Ok? Así que bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a cerrar entonces este capítulo, que ya quedó larguísimo, pero porque quería meter todas las explicaciones posibles para el punto de partida de los análisis a partir de este momento. O sea que estamos a exactos 7 meses de la elección. Y un comentario de cierre. El 5 de noviembre es Election Day, el día que, de acuerdo a un acto del Congreso, desde que data del siglo XIX, se elige al presidente. Sin embargo, muchos estados permiten votar antes, o sea, no hay que esperar al 5 de noviembre para votar. En algunos estados ese periodo previo a la elección puede ser hasta un mes. En algunos estados
lo que hacen es que habilitan unos centros de votación especiales para el que quiera votar adelantado, o ponen unos trailers, o sea, unas unidades móviles, pues vamos a llamarlos así, y la gente averigua en internet dónde es que están, entonces van y emiten su voto, o lo hacen por correo. De hecho, en muchos estados de los Estados Unidos se vota exclusivamente por correo, por ejemplo, Washington y Oregon. Se vota exclusivamente por correo, ahí no hay centros electorales para ir a pie a votar. Entonces, estos estados que tienen exclusivamente el sistema de voto por correo, lo que hacen es que entonces comienzan a recibir votos durante todo el mes, y lo que hacen el día de la elección, que en este año va a ser el 5 de noviembre, que es martes, siempre es martes, lo que hacen es que ese día abren los votos, o sea, los han estado guardando y lo que hacen es abrirlos. Y ustedes dirán, ¿eso es seguro? Mira, históricamente sí. Diga lo que diga Trump, que nunca pudo probarlo además, y mira que lo intentó. Incluso jueces conservadores nombrados por Trump desestimaron las causas. Incluso canales conservadores como Fox News desestimaron la campaña de Trump. Históricamente está demostrado que estos votos por correo y votos tempranos son bastante seguros. Es envidiable en los Estados Unidos. Ellos guardan esos votos, los dejan en unos depósitos, y nadie se mete ahí, nadie abre eso, no se dañan. O sea, históricamente son votos bastante confiables. Cosas de la particularidad cultural americana, o sea, cosas de la cultura política americana. Ya ahí no viene a cuento análisis de técnica, de legislativo, de que si aquí vamos a poner una ley así. No, ya ahí es una cosa cultural, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente puede que suceda algo que cambie la intención de voto, pero ya es tarde, porque de repente ese estado la persona ya votó. O sea, hay estados en los que para el día de la elección 50% de la gente, para cuando llegue el día de la elección, ya votó, porque votó por correo, porque votó por adelantado, lo que sea. Entonces, si de repente pasó algo que le podría ameritar arrepentirse del voto, ya es tarde, ya su voto lo emitió. Entonces, esto también es otro elemento que factoriza la elección. Cuando tú tienes que ver que en diferentes estados hay diferentes leyes electorales que hacen que de repente en un estado solo se pueda votar por correo, en otro estado solo se pueda votar presencialmente, en otro estado se pueda votar por adelantado, pero con justificación mediante, porque tienes que mostrar un pasaje o tienes que mostrar un permiso médico que va a decir que tú ese día no vas a estar ahí. En otros estados no te piden eso. En unos estados se puede votar temprano, pero solo una semana, en otros solo 2 semanas, en otros un mes entero. En uno se puede votar por correo y al mismo tiempo se puede votar por presencial, pero tienes que escoger una o la otra. Entonces esos son diferentes elementos que cambian y hacen bastante impredecible el esquema, y que son factores que todos ustedes, los que están oyendo esto, tienen que tomar en cuenta y que deben incorporar a la hora de analizar el caso de los Estados Unidos, y también en el caso de opinar. Entonces recuerden todos estos elementos que he estado nombrando aquí. Y ahora sí, puedo concluir este larguísimo capítulo. Y así, por fin, después de más de 1 hora, he llegado al final de este capítulo. ¿Por qué tan largo? Porque bueno, quería sentar las bases de todo lo que hay que tener en consideración para poder hacer un buen análisis político de los Estados Unidos y una buena predicción electoral. En conclusión, falta mucho, las encuestas tienen problemas, la diversidad electoral de cada uno de los 50 estados más el Distrito de Columbia hacen la cosa mucho más compleja, y las tendencias históricas son las que ya di. Acompáñenme por el resto de estos meses. No serán todas las semanas las que haga capítulos al respecto, o incluso capítulos del podcast. Sigo todavía detenido por la dificultad de que no tengo una computadora apropiada. Mi computadora sigue en el taller. Perdí 98% de lo que tenía en el disco duro anterior. Sigo de luto por eso. Pero además, estoy sacando dinero donde no lo tengo para poder volver a poner a punto la computadora dañada, que es con la que trabajo mucho mejor. Y hablando de dinero, les comenté al principio del capítulo que estoy por lanzar un curso donde voy a explicar muchas cosas. El curso está pensado para el público lego, es decir, no hay que ser ni politólogo, ni abogado, ni ciudadano americano para entender lo que se da. Es
bastante ameno, espero yo, bastante profundo al mismo tiempo, pero está pensado para la persona que está llegando a este tema nuevo. Lo voy a dictar en línea y va a tener un precio aún no definido, pero de alrededor de $15. Bueno, esto está por determinarse. Sí, porque depende del número de sesiones, pero está pensado para diferentes módulos de al menos 3 sesiones cada una. Entonces el precio va a estar entre $15 y $25. Todavía estoy definiendo. ¿Cómo lo estoy definiendo? A través de comparación con cursos similares a este. El curso tiene un fuerte elemento histórico, pero también un fuerte elemento de derecho constitucional y de teoría política, pero una vez más, insisto, está pensado para el gran público. No hay que ser politólogo, ni científico social, ni abogado para poder entenderlo. O sea, yo voy a dar en el curso todas las herramientas necesarias para poder entender, y lecturas y todo eso. Entonces, bueno, es posible que algunos de ustedes estén interesados, y bueno, les haré saber de aquí a la semana que viene, que ya tendré las tarifas, por supuesto, definidas, y las duraciones y las fechas de inicio, y posiblemente también un descuento para las personas que lleguen de haber escuchado este podcast. Y para los patrocinantes en Patreon definitivamente va a haber descuento, que son muy poquitos los patrocinantes en Patreon. Lo que me lleva a decirles que sí, ustedes pueden también convertirse en patrocinantes en Patreon. ¿Cómo? Pues visitando mi perfil en Patreon. Se escribe Patreon, así como suena, patreon.com/peripatos. Aquí de todas maneras en la caja de información de este capítulo van a ver el enlace. Se meten ahí y llegan a mi Patreon, y por apenas $1 mensual pueden volverse mecenas del mismo. Pueden donar más, pero yo solo les sugiero $1, y digo sugiero porque no hay que pagar para poder escuchar este podcast. Por cierto, más adelante sí viene material que va a ser exclusivo de eso, así que piquen adelante y váyanse convirtiendo en mecenas. Ahora sí, me despido desde Caracas, recordándoles que pueden hacerle llegar esto a aquellas personas que creen que les interesa o sirve de utilidad. Hasta la próxima. Hey, ¿cómo está? Esta es una pequeña fe de rata, esta sí va a ser corta, se lo juro, que debo agregar porque alguien, hoy sábado por la mañana, son las 10 de la mañana, alguien me escribió por Twitter comentándome el capítulo, diciéndole que le gustó, pero que le sorprendió mucho que cuando hablaba de presidentes que no fueron reelegidos a ser incumbents, me fui nombré a Trump, por supuesto, luego salté a Carter y finalmente a Hoover, y dejé por fuera a George Bush padre en 1992, que no fue reelegido porque perdió frente a Bill Clinton. Y es verdad. Es curioso que me haya ido a Carter, que eso sucedió cuando yo tenía apenas 1 año de edad, y no me acuerdo de la reelección fallida que yo sí viví. Tenía 13 años cuando eso. Y me acuerdo todos los comentaristas súper sorprendidos en la época. Y sí, es verdad, mala mía. Así que agrego aquí esta fe de rata. Debía haber nombrado a George Bush padre. George Bush fue el vicepresidente de Ronald Reagan entre 1981 y 1989, y luego fue elegido como su sucesor en las elecciones del 88. Y además podría ser el caso, entre comillas, que más se le parezca a lo que podría pasarle a Biden en caso de que Biden no salga reelecto. ¿Por qué? George Bush le tocó la guerra del Golfo, la primera guerra de Irak, esa crisis comenzó en agosto de 1990. Las hostilidades o la acción militar de la ONU liderada por Estados Unidos comenzó en enero, finales de enero de 1991. Yo recuerdo, estaba en 6º grado, los medios de comunicación alarmaban sobre si eran las profecías de Nostradamus y todas aquellas sartas de estupideces. Y esa fue una guerra que fue resuelta en pocos días, casi que en horas. Fue liberado Kuwait. Kuwait había sido invadido por Irak, el Irak liderado por Saddam Hussein, un Irak que desde 1980 había sido aliado de los Estados Unidos en su confrontación contra Irán. Y bueno, cuento corto, aquello terminó en un desastre para Irak. En ese momento, al término de la guerra, a comienzos de 1991, o sea, todavía casi 2 años antes de la elección, la popularidad de George Bush se disparó hasta 90%.
Entonces, por supuesto, los republicanos se sintieron confiados, dijeron esto es reelección garantizada, vamos a consolidar la mayoría republicana que venía gestándose desde el triunfo de Nixon en 1968, con la única excepción de la breve presidencia o del periodo, del único periodo de Jimmy Carter. Incluso pensaron en algo que para ese momento era impensable, que era una mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso y todo eso. Y tal fue el convencimiento del triunfo garantizado de Bush en la reelección que los candidatos demócratas más prominentes para aquella época decidieron dejar pasar esta elección porque creyeron que no tenían chance. Y de hecho el candidato demócrata más popular en esa época era Mario Cuomo, gobernador de Nueva York, padre de los Cuomo de ahorita, uno de ellos reportero de CNN y el otro gobernador, el que le tocó ser gobernador en la pandemia, que además salió con las tablas en la cabeza por acusaciones de comportamiento no deseado con el personal femenino de la gobernación. Y entonces se lanzan a la candidatura demócrata candidatos, vamos a llamarlos así, de la banca, que no tenían ninguna popularidad, los conocían en su casa, entre ellos un carajito, gobernador de un estado del sur bien pobre y bien nulo, que es Arkansas, que por supuesto se llamaba William Jefferson Clinton, Bill Clinton, y para sorpresa de todo el mundo, no solamente gana las primarias, en unas primarias en las que todo el mundo decía, pero es que esto está perdido porque Bush está muy popular, sino que gana. Entonces, bueno, ahí tenemos un caso de un presidente que en un primer momento llegó a tener una cumbre de popularidad inaudita, o sea, 90%. Tenía una popularidad por el techo, eso ni siquiera Reagan llegó a tener unos números así en algún momento de su presidencia y sin embargo no lo supo mantener y se precipitó en el transcurso del año 92 al punto de ser barrido por un carajito recién llegado, por un baby boomer. Hasta este momento los presidentes habían sido de lo que ellos llaman allá The Greatest Generation. Aquí estoy otra vez utilizando términos que dije que no iba a utilizar, pero es porque así van a encontrar esto en los textos. ¡Qué bolas el baby boomer que le ganó a un veterano de la Segunda Guerra Mundial! Bush había sido paracaidista, de los que creo que fue paracaidista, no sé si en Normandía o en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial y tal. Entonces, ¿por qué Bush perdió? Esta es una de las reelecciones que a mí más me cuesta entender. De hecho, yo tengo como 2 semanas pensando escribirle a unos especialistas en política americana que yo estoy leyendo desde 2004, que son los que llevan el blog que les comenté ayer, Electoral Vote, para preguntarles de verdad por qué perdió Bush. Porque la idea general, o sea, lo que quedó, vamos a decir así, el meme, es que Bush perdió por la tercera candidatura que se lanzó ese año, que de hecho es la última oportunidad que un tercer candidato llega a tener un buen desempeño electoral, que fue el empresario tejano Ross Perot. Ross Perot comenzó el año 92 lanzando su candidatura independiente, financiada por él mismo, sin ningún partido, y en un primer momento llegó a ser muy popular, llegó a tener 45% de intención de voto en las encuestas. Pero, probando que la política no es para advenedizos, Ross Perot, hacia julio más o menos de aquel año, dijo que no, que eso lo estaba consumiendo demasiado, que se entendía y se salía, para sorpresa de todo el mundo. Y después en agosto, o sea, casi que un mes después, no, miren, sí me voy a lanzar. Entonces, claro, quedó como no sabe lo que se está metiendo, va y viene, pobre pendejo. Pero al final llegó a participar en los debates y logró sacar 18% del voto popular del tiro. Esa elección de 1992, el candidato que ganó, que fue, como todos saben, Bill Clinton, no gana con una mayoría de los votos. Él saca nada más 43% del voto popular. Por supuesto, gana porque gana el colegio electoral, saca 370. Gana en estados donde los demócratas no ganaban nunca. Bush sacó 37,5% y, como les decía, Ross Perot 18,9%, casi 19%, aunque no sacó ningún voto electoral. Hay una miniserie documental de solo 2 capítulos que hizo PBS en el año 2008, donde entrevistan a George Bush padre, y yo vi la segunda parte, y le preguntan por Ross Perot, y es el único punto de la entrevista que él dice:
Por su culpa yo perdí la reelección, no quiero hablar del tema, siguiente pregunta. Y yo, mierda. Entonces, la idea es que Bush pierde porque Ross Perot le quita votos a la derecha. Ahora bien, yo he leído de manera comentada, de hecho si ustedes buscan la entrada a esa elección en Wikipedia, hacen referencia a que varios expertos dicen que eso no es verdad, que Ross Perot le quita votos a ambas candidaturas por igual. De hecho, fíjense que Clinton no saca una mayoría absoluta, o sea, no pasa de 50%, saca 43%, mientras que y Bush cae a 37,5%. Es decir, el hecho de que si solo le hubiese quitado votos a Bush, probablemente Clinton hubiese sacado más y tal. Lo que pasa es que aquí es donde viene el problema. Los que explican esto nunca les he leído una explicación convincente. Me imagino que esto lo hacen sobre la base de entrevistas y exit polls, donde preguntaban si usted no hubiese votado por Ross Perot, ¿por quién hubiese preguntado? Entonces me imagino que mucha gente hubiese dicho, bueno, hubiese votado por Clinton, hubiese votado por Bush, y determinaron que el porcentaje era más o menos igual. La cosa es que, bueno, sí, al final Bush pierde. Entonces los analistas más profundos dicen, no, es que la situación económica, porque si bien la popularidad de Bush estaba por el cielo debido a su triunfo en la guerra de Irak, donde prácticamente no hubo ni una sola baja americana, por supuesto que la hubo, pero para los efectos no hubo ninguna, y después del trauma de Vietnam, eso fue coser y cantar. La idea es que lo que hunde a Bush es la situación económica, que se estaba saliendo de control y el país había entrado en recesión, al punto de que Bush, para poder mantener a flote el gobierno federal, tuvo que, desde el punto de vista de los conservadores antiimpuestos, tuvo que subir y tuvo que crear nuevos impuestos, cosa que no es verdad. Él no creó nuevos impuestos. Él había hecho en la campaña presidencial una promesa, convencido por el famoso Club del Crecimiento, que es un think tank económico conservador de los Estados Unidos, que le había pedido que él se comprometiese a no subir, a no crear nuevos impuestos, y entonces en la campaña él hizo un famoso meeting donde él decía, read my lips, no more taxes, y todo el mundo aplaudía desaforado. Al final él tuvo que no crear nuevos impuestos, con lo cual él cumplió su promesa, no more taxes, sino que tuvo que subir los porcentajes de recaudación. Entonces, bueno, supuestamente eso le granjeó antipatías por parte de los conservadores, pero yo no creo que ellos hubiesen ido a votar por el bando contrario, o en todo caso fueron a votar por Ross Perot, no sé, ahí no me queda convincente. Entonces, bueno, sí, la cosa es que Bush perdió, y es un caso notorio, y es, entre comillas, el que más se le podría parecer a la actualidad. O sea, yo creo que si Biden pierde, cosa que es inusual que un titular pierda. Bueno, yo mencioné varios casos ayer diciendo que no se parecían al actual, pero mentira. Ahora que gracias a esta persona, Jorge Morán, si no mal lo recuerdo, muchas gracias por el comentario en Twitter. Es verdad, no, está el caso de 1992, y en todo caso, ese caso abre la posibilidad para que sí, para que a Biden le pueda pasar algo parecido a lo que le pasó a Bush. O sea, Biden salió bien parado al final de la pandemia, logró vacunar a la población muy rápido, etcétera, pero ha tenido una situación económica que todavía, aunque los indicadores macroeconómicos los números macroeconómicos están comenzando a mejorar, todavía la confianza del consumidor no se ha enterado. Entonces, si eso no sucede antes de por lo menos septiembre, puede pasarle factura. Entonces, bueno, ya, con eso ya me curo en salud, cubro una falla grave de ayer. Es insólito que yo no me haya acordado del año 92, cuando es un año bastante significativo. Creo que es porque mi cabeza tiene puesto un gran asterisco en ese caso, porque yo no he logrado dilucidar qué pasó ahí, como sí lo sé en 1980, y en 2020, en 1980 y en 1932. Entonces, bueno, me traicionó. Ahora sí, me despido.